Pues unos 2 kilos, no están en mal estado. Te puedo dar 5 euros. Pero hombre, ha ido a la colmena. Un buen análisis trasciende siempre la mera opinión. Algunas veces puede resultar productivo aun poniéndose al servicio de una mala película. Lo dije a propósito de diferenciar el gusto, en tanto que algo particular e incomunicable, y la calidad, ese aspecto que mide lo cualitativo con criterios más o menos universales. Vayamos al grano y acudamos al concepto de bondad. Una forma como otra cualquiera de introducirnos en el mundo de la ética o la moral. Esta es, bajo nuestro punto de vista, la equívoca definición propuesta por el libro Léxico de Filosofía. Bondad, carácter de quien se esfuerza en hacer el bien al otro. Pero, ¿qué puede verse, por ejemplo, en los personajes de Magic Kill desde el punto de vista que aquí nos ocupa, el de la ética, la moral, y sobre todo, por ser más concreto, el de la bondad, maldad? ¿Qué poder decir de los personajes de esta película en cuanto a ello? Podría decirse sin miedo a errar que nadie se salva de los personajes protagonistas, y de ahí la aspereza y la incomodidad que la película suscita. Una aspereza y una incomodidad que poco tiene que ver con el cine clásico americano cuando se expresa en términos parecidos, como por ejemplo en la película Cautivos del Mal, en donde también todos los protagonistas son oscuros. En el subtexto de todo aquel cine americano, tanto en el clásico como en su inmediato posterior, había algo que señalaba la diferencia entre el bien y el mal. Algo, por cierto, que también se da, aunque de forma distinta, en el cine europeo hasta la llegada de la Nouvelle Vague, que finiquita la relación del cine con una moral universal. Ni el cine noreuropeo, ni el inglés más free, ni el neorrealista italiano se alejan de las cuestiones morales. Más bien al contrario, se centran en ella. De otra forma que el americano, pero se centran en ella. Del cine de la Nouvelle Vague, el de Prohibido Prohibir, a la reivindicación del cine como un arte amoral, que no inmoral, es decir, no necesariamente moral, había solo un paso. Y no estoy juzgando, estoy describiendo unas circunstancias que son históricas. Así pudo surgir un cine cuya intención última nada tuviera que ver con la sublimación. Un cine que ya se podía conformar con narrar una amoralidad nihilista que nada tendría que ver con ningún tipo de redención. Plata o plomo. Esa amoralidad nihilista, o si lo prefieren, ese nihilismo amoral, es el que gusta tanto a la gente joven del hoy. Y aquí hago una pequeña anotación en tanto que profesor que pregunta todos los años por las preferencias cinematográficas a sus alumnos. Y resulta curiosa una cosa. Saben algo de películas y de series actuales, desde luego. Sin embargo, no tienen ninguna cultura cinematográfica. No saben el nombre de directores ni de antes ni de ahora. Pero sin embargo sí que hay un nombre que se repite con asiduidad, año tras año, siendo en ocasiones el único que escriben cuando se les pide que escriban el nombre de sus 3 directores favoritos. Y es el de Gaspar Noé. Resulta sumamente curioso. Y conocen a Gaspar Noé porque definitivamente les gusta. Sigamos. En la inteligente, pero sin duda sobrevalorada película Magic Kill, ha sido calificada de obra maestra por numerosos críticos y espectadores. Ningún personaje se salva, decíamos. Ningún personaje ofrece un asidero al espectador por el que sacar la cabeza del agujero negro en el que le sumerge. Y claro está, no se trata ni mucho menos de reivindicar un cine moralista, en absoluto. De hecho, aquí somos amantes del cine de Haneke o de Trier, los más perversos directores del cine actual. Solo estamos señalando el indiscutible carácter nihilista que se desprende tanto de los personajes como de la trama y del siniestro uso de las proyecciones que suscita en los espectadores. Proyecciones de los espectadores sobre los personajes, ¿se entiende? Ya llegaremos a ello. Porque eso es lo que diferencia al cine de Haneke, un grande del cine, del de Vermouth. En eso.
en lo que hace referencia a las identificaciones y las proyecciones del espectador con los personajes. Quizá el éxito de Vermouth radique en que para muchos es una película que, por todo lo dicho, se corresponde con el espíritu de nuestros tiempos, en lo que respecta a nuestra confrontación con la moral. Lo que, pudiendo ser cierto, no dejaría de ser, dicho sea de paso, una afirmación que diría muy poco de la contemporaneidad y menos aún de la sociedad actual. En cualquier caso, la verdad es que a pesar de lo que dice el productor de la película, decimos, a pesar de lo que él dice, Damián es un psicópata, yo diría que incluso de libro. No me mires. Bárbara, una perturbada maléfica. Es que no puedo dejar de pensar la cara que pondríais si lanzase al bebé por la ventana. Y Luis, bueno, Luis casi que mejor lo dejamos para más adelante. Como también dejamos para más adelante a Alicia, la hija enferma de Luis, de 12 años, que es la que desencadena la trama y la que, como veremos enseguida, ignora al productor en tanto que personaje relevante. Hemos citado al productor porque, en principio, pensamos que es el productor quien más sabe de su película, la película que paga con su dinero. Sobre todo si hablamos de cine de autor. No contempló la posibilidad de que Elías Querejeta, por ejemplo, no supiera más de las películas de Carlos Saura que el propio Carlos Saura. Aunque claro, aquellos eran otros tiempos, así que verdaderamente no sé. Es más, pongo en duda que fuera de otra forma. Sin embargo, estos tiempos nihilistas y con la caída de lo simbólico ya certificada, la cosa es otra. El productor de esta película, sin ir más lejos, demostró ser, con su declaración pública, una suerte de inepto cinematográfico. Pero no un inepto mercantil o comercial, por supuesto. Magical Girl provocó una conmoción en el Festival de San Sebastián de 2014, donde se llevó la Concha de Oro y el premio a la mejor dirección. Pero sí, un inepto en el saber fílmico. Y si me apuran, y casi que mejor, en el saber vital. Cuando en el estreno de la película, ya por 2014, le preguntaron acerca de la película, este productor dijo textualmente: Magical Girl trata de 3 buenas personas que hacen barbaridades condicionados por los enemigos del alma. 3 buenas personas que hacen barbaridades condicionadas por los enemigos del alma. ¿Pero qué película ha visto su propio productor? ¿Será que al productor le confunde lo que de Damián dice la psicóloga, esa inepta, en tanto que personaje, claro? Damián, eres muy buena persona, no lo olvides. ¿O será que no ha visto su propia película? ¿O lo que le confunde es lo que dice Bárbara, que está loca, al propio Damián? Sigue siendo muy tierno, Siempre me has visto así. porque es verdad. Eres muy tierno y muy buena persona. Date la vuelta, no me mires. ¿Y qué decir de Bárbara? Casada nada más y nada menos que con un rico. Necesito más dinero. No, ¿Cómo que no? que no puedo. Que no tengo más dinero. Si puedes, tu marido está forrado. Circunstancia que le permite llevar una vida de alto poder adquisitivo a la que no quiere renunciar porque, entre otras cosas, le permiten no hacer nada. ¿A qué te dedicas? A nada. Veo la tele. Me mantiene mi marido. O incluso algo peor, que no hacer nada. Ver telebasura. ¿Qué has visto en la tele últimamente? Vi un reportaje de 2 vecinas que estaban enfadadas porque una decía que la otra le lanzaba pis cada vez que entraba y salía de la casa. Así que la señora se ponía un chubasquero y una bolsa de basura en la cabeza para pasar por el rellano. Era muy graciosa. 3 buenas personas que hacen barbaridades condicionados por los enemigos del alma. Para un buen hombre, porque Damián es un buen hombre, como bien le dice la psiquiatra del penal, ¿no?
Eres un Sí, buen sí. hombre, no lo olvides, porque realmente Claro. lo percibe el espectador desde el principio. En cualquier caso, nos faltarían dos personajes protagonistas por definir. Uno, que para el productor es otra buena persona, condicionada, claro, por los enemigos del alma. Luis, que es quien hace el chantaje a Bárbara sin ningún tipo de escrúpulo. Necesito 7.000 euros antes de una semana o tu marido sabrá todo lo que pasó anoche. Y después su hija Alicia, de 12 años, enferma de leucemia y autora de un diario del que hablaremos después. Luis es un profesor de literatura que se ha quedado en el paro. Y para afrontar su precario presente, decide sacar algo de dinero vendiendo unos cuantos de sus libros. Pues unos 2 kilos, no están en mal estado. Te puedo dar 5 euros. Y aquí, ya en el principio mismo de la película, en las primeras imágenes, debemos detenernos para ser precisos respecto al personaje. Ser precisos en función de lo que vemos. Es decir, ser precisos atendiendo a la misma película, no a ninguna interpretación. Y lo que se desprende de estas primeras imágenes es que Luis es un auténtico merluzo. Siendo profesor de literatura, demuestra no saber nada del asunto de los libros. Su materia, la materia que imparte, la materia de la que se supone que es profesional. Pues unos 2 kilos, no están en mal estado. Te puedo dar 5 euros. Pero hombre, ha ido a la colmena. Merluzo o gilipollas, casi que mejor. Porque no saber nada de lo que valen los libros, un profesor de literatura. A que cuando compró los libros no se preguntó por qué los libros que compraba eran tan baratos. Es la dinámica de la tienda. Libros al peso, sean de lo que sean. Me puedo poner a hacer crítica literaria con cada libro que me traen. Si te parece bien, te doy los 5 euros. A que no se sorprendió ni se quejó cuando compraba barato en esa misma librería. Porque queda claro que es un cliente de esa librería y que le conoce por las compras que ha hecho en esa librería. Pero es que esa es la idea de los libros al peso, Luis. Y quien ha comprado en estas librerías sabe de lo extremadamente baratos que son los libros ahí, en las librerías que compran a peso, que no en las librerías de antiguo. Unas son la verdadera competencia de las otras, y no las grandes superficies o las librerías de nuevo. Y Luis es un cliente habitual de esta librería. Es donde compra sus libros. Es donde compró La Colmena a 2 euros o menos, porque por 5 euros te dan 3. De lo que quieras y tengan el tamaño que tengan. Quienes hemos estado de verdad comprando libros toda la vida, sabemos lo que valen los libros. Y no somos profesores de literatura. Y es en esa librería donde Luis ha comprado su, con perdón, mierda de biblioteca, si es que se puede llamar biblioteca a esto. No se la pierdan, pero ya no tanto por lo exigua, cuanto simplemente por lo patética. El motivo por el que está en el paro, nos lo hace saber el guionista, director en varias ocasiones, son los recortes. ¿Se acuerdan? 2014. Le han cerrado el bar, lo sabes, ¿no? La cosa está muy mal, muy mal. Era profesor. Ahora estoy en el paro. Ya le digo que fue fulminante con el tema de los recortes. No sé dónde vamos a ir a parar, por Dios. Por Dios, la educación, que es la base de toda sociedad crítica, ¿no? Claro que a qué político le interesa hoy una sociedad crítica. No se lo digo yo, a ninguno. Todos en el mundo de la farándula hablaban de ello, de los recortes. Sí, los recortes son los que han provocado que el personaje de Luis se ha abocado al paro y a partir de ahí, bueno, todo lo demás. Pero cabría otra respuesta en función de una lectura estricta de las imágenes de la película. Así el motivo también pudo ser la perfecta incompetencia de Luis como profesor profesional de literatura. ¿Por qué no? Sabemos cómo es su biblioteca y sabemos de su desconocimiento absoluto acerca del valor de la materia de su conocimiento, los libros. Pues unos 2 kilos, no están en mal estado. Te puedo dar 5 euros. Pero hombre, ha ido a la colmena. ¿Qué tal estás, cariño? ¿Qué toro, mi amor? No hay ningún toro, cielo. Dime, cariño. Claro, mi amor. Me voy, cariño. Te veo luego, cielo. Luego te veo, tesoro. ¿Está todo bien, cariño? En estas circunstancias, la niña se duerme casualmente en el regazo de su padre. Él se levanta y se encuentra casualmente el diario de la niña, que también casualmente se encuentra abierto.
Así es como Luis espía el diario de su hija Alicia, enferma de leucemia. Y así de casualmente descubre que ésta tiene 3 deseos. Uno de ellos, concretamente el segundo, ya volveremos sobre el primero, es poseer el traje de Magica Girl, la protagonista de un anime japonés. Y cuando digo él y no un, es precisamente porque solo hay uno, un traje, y por ello cuesta 7.000 euros. Pero Luis ha entrado en la dinámica obsesiva de conseguirlo fuere como fuere, así que decide obtener el dinero haciendo chantaje a Bárbara. Necesito 7.000 euros antes de una semana o tu marido sabrá todo lo que pasó anoche. Una mujer que acaba de conocer y que se encuentra casada con un tipo rico. ¡Ay, los ricos! ¡Qué malotes son! ¿Y cuántas posibilidades narrativas tienen para los creadores más comprometidos? Pero olvidémonos del desarrollo de la trama, de momento, y volvamos a la curiosa y significativa sinopsis del productor. 3 buenas personas que hacen barbaridades condicionados por los enemigos del alma. Así, no por decisión ni por determinación propia, no. No motu propio, no. Sino condicionados. ¿Por quién? ¿Por el exterior? No. ¿Por las circunstancias? No. Por los enemigos del alma. Un puzzle compuesto por numerosas piezas que iremos encontrando nada menos que los 3 grandes enemigos del alma. Ya sabemos que Damián es un psicópata y que Bárbara es una loca, pervertida y oscura. Nos faltaba Luis. Otra buena persona condicionada por los enemigos del alma. De todas formas, lo sabemos. Una película no es la opinión de su productor, nada más faltaba. Pero no podemos pasar por alto lo que desde la creencia popular se piensa que es una buena persona y también porque mucha gente cree lo que dicen las definiciones más simplistas acerca del concepto de bondad, como lo que dice el libro Léxico de Filosofía, que entiende la bondad como carácter de quien se esfuerza en hacer el bien al otro. Necesito 7.000 euros antes de una semana o tu marido sabrá todo lo que pasó anoche. Lo que no puede sino provocar un gran equívoco, porque tal definición ignora lo que nunca deberíamos dejar de lado, las consecuencias de los actos. Así como si la bondad solo consistiera en tener buenas intenciones, como si de las acciones no tuviera que contemplarse las consecuencias. No me mires. Sobre todo porque esas consecuencias son presuntamente la causa de esforzarse por hacer el bien. También hay gente que queriendo hacer el bien, o creyendo hacerlo, solo logra hacer daño. Los llamamos estúpidos. Quien hace una donación a los desfavorecidos, pues a través de la Cruz Roja, de Cáritas, de Greenpeace, etc., hace un esfuerzo por hacer el bien al otro. Pero nada, absolutamente nada, nos garantiza que el donante sea una buena persona. A lo mejor ha hecho la donación para desgravar o para limpiar su imagen social o laboral. ¿Ha dejado por ello de hacer el esfuerzo por hacer el bien al otro? En absoluto. Sin duda ha hecho un bien al otro con la donación. ¿Es una buena persona por ello? Pues no. Puede serlo, sí, pero no necesariamente. También todos hemos conocido personas que discriminan con pulcritud su basura, con el vidrio, aquí el plástico, el papel, y después son personas estúpidas, rayanas en la maldad cuando tienen problemas pues con un vecino, o con su pareja, o con un familiar, o con un colega. El que una persona crea hacer el bien a través de una acción concreta no implica en ningún sentido que esa persona sea buena, más allá de hacer algo que está bien. Sobre todo si se encuentra generando consecuencias negativas sobre esa otra persona. Aquí el tipificado caso del maltratador sería un ejemplo perfecto, que dice que lo hace todo por amor y que es bueno con todo el mundo, que todo el mundo lo sabe, menos con su mujer. Pero él cree y dice que lo hace todo por amor. Hay millones de acciones que se fundamentan en el bien
cuyas consecuencias son incuestionablemente nefastas. Todas las guerras, sin ir más lejos. Pero pasa también en los micromundos, en el matrimonio, en la pareja, en la educación de los niños, en la amistad. Todo el mundo ha conocido padres que, queriendo lo mejor para sus hijos, les han hecho daño con sus actitudes erróneas. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es Luis entonces? ¿Un gilipollas? ¿Un canalla? ¿Una buena persona? ¿O un pobre hombre? Una pregunta tan seria como necesaria en la medida en la que nos ubica. La respuesta que den, la que se den a sí mismos, en tanto que espectadores individuales en su vinculación directa con la experiencia de la película, resulta de suma importancia, porque ante el cine no hay otra que ser por él afectado. Y por eso resulta determinante hacerse preguntas si uno quiere conocer, aunque esas preguntas parezcan a veces elementales. Los personajes no son sino analogados de nuestro deseo, con sus juegos de identificaciones y espejos. Y los analistas no estamos para conformarnos con decir lo que cualquiera diría, pues, con independencia de que después podamos coincidir o no. Estamos para señalar lo que pudo no ver casi nadie. De otra forma, nuestro papel sería tan absurdo como innecesario. Así que, de momento, seguimos y repetimos. ¿Qué es Luis? ¿Un gilipollas? ¿Un canalla? ¿Una buena persona? ¿O un pobre hombre? ¿Acaso no es también un pobre hombre Damián? La cuestión sería, ¿es Damián un pobre hombre o una buena persona antes que un psicópata? ¿No es cierto que si asignamos la cualidad de pobres hombres o de buenas personas a Luis y a Damián, nos encontraríamos ante la posibilidad de poder justificar sus actos de alguna manera, los que no son loables éticamente? Igual que si aceptamos el a priori de que Bárbara es, antes que una loca perversa, una pobre mujer, debido seguramente a un pasado tormentoso. ¿Dónde quedaría el libre albedrío si aceptáramos que son solo pobres personas con mala suerte? ¿Dónde si anteponemos la intención, en principio buena siempre, sobre el hecho, descaradamente reprobable, como es el chantaje o el asesinato, en vez de anteponer el hecho sobre la intención? No es lo mismo decir que la verdadera condición de Damián es la de psicópata que decir que es la de hombre normal, la del pobre hombre. La verdadera condición del sujeto, de todo sujeto, solo puede ser desvelada a partir de sus propios hechos, de sus propios actos, jamás de sus buenas intenciones ni de su potencial. De otro modo, la misma ley y el mismo derecho carecerían de sentido. Carecería de sentido la existencia de la ley y el derecho si pudiéramos exculpar a todos los que cometen actos maléficos, justificando esos actos en nombre de la inevitabilidad. Y no podemos conjeturar. Nosotros conocemos los actos de los personajes en función de las causas, pero las consecuencias también existen y deben ser tenidas en cuenta. Los actos producen efectos, los vemos, y los efectos de los actos de los tres personajes son dolor y muerte. Lo que no podemos hacer es juzgar los efectos como una consecuencia más o menos aceptable debido a la existencia de unas causas comprensibles. Es un desacato desde el punto de vista de la ética y la moral. Damián y Luis y Bárbara son tres personas a las que solo hizo falta poner a prueba para que se desataran en ellos todos los demonios que tenían agazapados en su interior. Es precisamente por ser como son, por lo que Luis, Damián y Bárbara obran mal, causando un mal, causando un daño. Y ahora permítanme que les hable de usted a usted y en confianza. Decíamos que Luis, en un análisis puramente materialista, es un gilipollas. Y es cierto, no hay más que ver cómo se dirige a su hija, que tiene la misma edad que sus alumnos, en el minuto 6,10. ¿Qué tal estás, cariño? O 15 segundos después. ¿Qué toro, mi amor? Y 5 segundos después. No hay ningún toro, cielo. Y 1 minuto después. Dime, cariño. Unos segundos después. Dime, cariño. 1 minuto y 10 segundos después. Claro, mi amor. No llega a 2 minutos después. Me voy, cariño. Aquí hay que ser expeditivo. Te veo luego, cielo. Luego te veo, tesoro. ¿Está todo bien, cariño? La verdad es que dicen muy poco de Luis como adulto y como padre
las formas con las que se dirige a su hija, extirpándole a su hija la posibilidad identitaria de su nombre. Es algo muy propio de esta época, la sobreprotección con la que se educa a los niños desde mediados de los 90. Sustituir el nombre Alicia por ese sinfín de innecesarias hipérboles, más propias de la relación sexual que de la paternal, es una forma de perversión como otra cualquiera. Una perversión que tendrá sus efectos, desde luego, como enseguida veremos. Porque no es cuestión de coyuntura lo que hace a Luis ser un inútil, no. No es tener a una hija enferma, es una cuestión de carácter. ¿Me puedo fumar un cigarrillo? Tienes que llevártelo a la boca. Ese tipo de carácter tan bien visto por los criadores de la generación Z, que también describe Jonathan Haidt en su Transformación de la mente moderna. Si en mi periodo de crecimiento, en vez de llamarme Alberto, me hubieran estado llamando 15 años, amor, cariño y cielo, muy probablemente fuera ahora un asesino en serie. Muy probablemente no, con toda seguridad. Había pensado convertirme en el rey y dar un discurso en plan: queridos españoles, me llena de orgullo que matéis al resto de españoles. Tienes que tragarte el humo con seguridad. Si dudas, toses. No me extraña que los de la generación Z sean todos unos blandos que se ofenden por cualquier cosa y reniegan de su identidad desde niños para poder ser lo que ellos quieren ser, con su ridículo nick. ¿Puedo dormir el sábado en casa, Makoto? ¿Makoto? No es de extrañar, pues, la avalancha de nicks ante una sociedad sin padres, o mejor, con padres pero sin ley. Definitivamente Luis no sabe abordar la tarea del padre y por tanto mucho menos la tarea de padre de niña enferma. Miren lo que le contesta a su hija cuando ésta le pregunta cuál sería el poder mágico que elegiría si pudiera. Ser invisible. Y cuando su hija insiste en elegir un segundo poder, vean lo que le contesta. Ser intangible, que no te pudiesen tocar. Entre nosotros, ¿qué mierda de padre es este que a una hija enferma le viene a decir que prácticamente querría no existir? Pero eso sería como no existir, ¿no? ¿Qué mierda de padre es ese que le dice a su hija que desearía no estar en el momento en el que la hija más lo necesita? Y no se me olvida que estoy juzgando a los personajes, insisto. Esas buenas personas que hacen barbaridades condicionados por los enemigos del alma. Claro, la coincidencia, ¿no?, de cómo cada uno de estos personajes que de no haberse encontrado hubieran tenido una vida bastante distinta, pero que en estos encuentros se produce esta cosa terrible, ¿no? Los enemigos del alma. Estoy hablando de la ética de los personajes porque es de ética de lo que quiero hablar aquí. De ética del cine contemporáneo. Por su tangencia con lo ideológico y también de la ética del espectador de ese cine. Ya llegaremos a ello. Para un buen hombre, porque Damián es un buen hombre, como bien le dice la psiquiatra del penal, ¿no? Vean lo que Luis replica a su hijita después de preguntarle a ella qué haría si pudiera elegir un poder. No me gusta que hables mal. ¿Puedo pedirte otra cosa? Claro, mi amor. Me gustaría tomarme un gin tonic. Creo que queda ginebra. En fin, un gilipollas con una gran carencia que le impide tener el coraje que se hace especialmente necesario en el momento de la verdad, que es cuando fundamentalmente hay que estar, y con la entereza necesaria. Y ese su carácter de supuesta buena persona, lo que muchos no dudarían en calificar de buena gente, de pobre hombre, no es más que la puerta por donde entran todos los demonios con los que en el fondo Luis y mucha buena gente se llevan de maravilla. Cuando tengas el dinero listo, llámame y te diré cómo entregármelo. Aunque llegado a este punto, habría que hacer una pequeña aclaración. Llamar gilipollas a lo que no deja de ser un personaje es la única forma de hacernos entender, sobre todo porque es precisamente su forma de ser, la de quien hace el esfuerzo por hacer el bien al otro, la que aquí pretendemos cuestionar, sobre todo mientras haya gente que acepte sin reservas esa definición de bondad y la tome como medida para juzgar al otro. Para un buen hombre.
Además, en estos vídeos lo que hacemos es analizar la realidad a través del cine. O si quieren, analizamos cine para conocer los puntos de encuentro con la realidad. Por otra parte, no se trata de un juicio gratuito, porque no nos cansamos de decirlo. Las películas nos afectan, y nos afectan porque mientras las vemos, estamos ante nuestra realidad, casi nuestra única realidad, porque nos introducimos en ellas, y porque eso mismo, lo que vemos, es para nosotros verdadero. O sea, porque el cine es lo que vemos, claro, pero también lo que sentimos cuando lo vemos. Y eso es verdadero. Y para acabar, ¿qué decir de su hija Alicia? Es que no podías tener un ángel más con mayúsculas delante. ¿También una buena persona, condicionada por los enemigos del alma? ¿Lo es debido a la inocencia que se le presupone a toda niña? ¿O lo es por lo que demuestra? ¿O no es inocente? Había pensado convertirme en el rey y dar un discurso en plan: queridos españoles, me llena de orgullo que matéis al resto de españoles. ¿O es todo lo contrario? Intenten responderse, porque insistimos que es ahí donde se encuentra la clave del conocimiento. Y recuerden que la clave está en saber situar qué situamos delante de qué. Es decir, en saber cuál es la verdadera esencia de quien parece normal a simple vista. Recordemos que, en cualquier caso, tenemos que ceñirnos a la película para contestar. Y lo que la niña sabe es que tiene a su padre cogido por los huevos. ¿Me puedo fumar un cigarrillo? Me gustaría tomarme un gin tonic. Y que además se queda oportunamente dormida en su regazo, habiendo dejado hábilmente abierto su diario. Y por eso le ha preparado una trampa con todas las de la ley, o mejor, con todas las facilidades que le proporciona la no ley. Y lo ha hecho porque sabe cómo es su padre. Y sabe que su padre es, en el fondo, no un pobre hombre, sino un gilipollas. Tienes que tragarte el humo con seguridad. Si dudas, toses. Como demuestra a lo largo de toda la película. Un gilipollas que se lleva bien con los demonios. Necesito 7.000 euros antes de una semana o tu marido sabrá todo lo que pasó anoche. La niña de 12 años le tiene tomada la medida a su padre, que por eso lo llama Luis, Luis o papá. Papá. Mientras él la llama cielo, cariño. Dime, cariño. Porque si algo tiene el diario de Alicia es, como todo diario de pro, un candado, que por algo es un diario. ¿Y cuál es la trampa? Pues lo hemos visto, esta. El candado es lo propio de un diario. Es más, la gracia de un diario con candado se encuentra en el candado. De otra forma, habría servido cualquier libreta. De hecho, está claro que Alicia usa el diario con el candado y está claro también que sabe lo que hace cuando lo deja abierto a su padre. Un diario que ha sido preparado con minuciosa y yo diría que ladina pulcritud. Nada hay de casual en él y sobre todo nada hay de inocente. El diario es en realidad el libro de los deseos. Un libro de deseos de 3 páginas. El primero de los deseos de Alicia es convertirse en quien ella quiere. Y ya sabemos para qué. Para ser Yukiko y para dar órdenes a ser posible exterminadoras. Queridos españoles, me llena de orgullo que matéis al resto de españoles. Esa es la fragilidad y la inocencia del adolescente. Y ese es el carácter de una mierda de padre que no sabe ni evaluar la respuesta de la niña. Alicia, no digas tacos. Pero si no he dicho ninguno. ¿Cómo no lo va a tener cogido por los huevos? El segundo deseo, perfectamente medido e ilustrado, es directamente el vestido de Magica Girl, con toda suerte de detalles significativos. Deseo para el que se ha tomado la molestia de hacer lo que ella sabe que funciona a nivel comunicativo emocional, que por eso no se conforma con el dibujo y le pone al traje su propia cara. Tampoco se conforma con poner que su deseo es el traje de Magica Girl, sino que le ofrece a su padre las claves de cómo conseguirlo. Yukiko, diseñado por Meiko Saomi, para la cantante Megumi. Se lo deja claro, se lo deja muy clarito. Y por último, su tercer deseo. Alicia ya sabe que lo que tenía que decir lo había dicho en los 2 primeros deseos.
necesariamente más elaborados. Ahora solo le quedaba, publicitariamente hablando, o mejor dicho, desde una prodigiosamente, extraordinariamente publicitaria, introducir el deseo en su pusilánime padre. Ese al que la niña ve sufrir vendiendo libros para ganar unos cuantos euros. Que por eso el deseo se expresa de forma directa, austera y asertiva. Deseo 3, cumplir 13 años. Que es como decirle al padre, y date prisa, tontaina, que por eso me he dormido sobre ti, habiendo dejado abierto mi diario, ese diario que no deberías espiar en ningún caso. Así, 3 o 4 buenas personas que hacen barbaridades condicionados por los enemigos del alma. Es decir, el bien y el mal son valores total y absolutamente relativos. Y esto ya es que ya no hace falta decir, comentarse. La película son 3 buenas personas que hacen barbaridades, condicionados por los enemigos del alma. Un buen análisis trasciende siempre la mera opinión. Algunas veces puede resultar productivo aun poniéndose al servicio de una mala película. Lo dije y me repito a propósito de diferenciar el gusto, en tanto que algo particular e incomunicable, y la calidad, ese aspecto que mide lo cualitativo con criterios que pueden acercarnos de alguna manera a lo universal. Puede gustarnos una mala película, puede no gustarnos una buena película, podemos considerar inteligente una película mala y no toda buena película tiene por qué ser representativa de su momento histórico. Ser libre requiere responsabilidad, de sentido de la responsabilidad, que por eso no hay tanta gente que quiera ser verdaderamente libre. O dicho casi al revés, la libertad solo adquiere sentido si va acompañada de responsabilidad. De otra forma, podría entenderse como una reivindicación del derecho a hacer lo que se quiera, sobre todo cuando se encuentran buenos motivos para hacerlo. ¿Te ha violado? Por tanto, ser libre es, por su relación directa con la responsabilidad, tanto poder hacer, la acción, como poder deber no hacer, la contención. Porque lo que subyace en el actuar libremente no puede ser otra cosa que el deber de ser responsable. Lo decía la doctora Moore respecto a sus afinidades selectivas sentimentales, en Choose Me. Y lo decía con claridad meridiana. I'm beginning to understand myself better now. Entering a more knowing phase. And I know that I remain my own worst enemy. But I also know that I am my own savior. Because freedom means responsibility, Ernest. ¿Y cuánta razón tenía? ¿Cuánta razón tiene? La película son 3 buenas personas que hacen barbaridades, condicionados por los enemigos del alma. El asunto de los personajes es determinante en el cine, mucho más de lo que la gente se cree. La trama es demasiadas veces el elemento del despiste, por decir algo. Y la empatía hacia cierto tipo de personajes también ha ido cambiando en el cine con el tiempo. Ya lo hemos apuntado en la primera parte. Hemos pasado de aplaudir al héroe clásico, hasta 1960, a identificarnos con los seres normales, con toda su ambigüedad, hasta 1995 aproximadamente, a desear ser el malvado psicópata en tanto que protagonista. De lo que se gusta en la actualidad es de los canallas, delincuentes, traficantes y psicópatas. ¿Cómo puede haber alguien que piense algo tan estúpido como que los condicionantes que uno se encuentra en la vida no forman parte de la misma vida, sino que se trata de cosas que pudieron no suceder? Claro, la coincidencia, ¿no?, de cómo cada uno de estos personajes que de no haberse encontrado hubieran tenido una vida bastante distinta, pero que en estos encuentros se produce esta cosa terrible. Porque los sujetos no podemos ser otra cosa que lo forjado por cosas que sucedieron, que nos fueron sucediendo. Somos el producto de lo que nos ha ido ocurriendo, nos guste o no, sepamos o no afrontarlo.
Y es precisamente en esos momentos donde nos definimos, donde nos hacemos tal y como somos. El individuo es exactamente eso, no lo que pudo ser si le pasaba o no tal o cual cosa, sino lo que es por haberle pasado tal o cual cosa. El cara de acelga me da mucha pena. Y por haber respondido de tal o cual forma ante esa cosa. Por eso, bajo ningún concepto puede ser aquello que podría ser si no le hubieran pasado tal o cual cosa. Pero sí me interesa mucho el hecho de hasta qué punto podemos llegar a pensar que hay gente que es mala. Porque sí, porque son malos. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Muchas veces cuando juzgamos a alguien y decimos es horrible o es lo peor o es una persona... No somos muchas veces conscientes del pasado de esa persona, ¿no? Hay que comprender un poco las circunstancias y todo lo... ¿Qué es una buena película sino un cúmulo de personajes que logran afectarnos con su estar en la pantalla? Lloramos, reímos, sufrimos y empatizamos de tal o cual forma que a veces hasta nos quita el sueño. Que por eso hay gente que solo va al cine a entretenerse. Si el cine nos afecta, lo hace, entre otras cosas, porque activa nuestras pasiones altas y bajas. La admiración, la envidia, la compasión, etc. Los personajes generan empatías e identificaciones en el inevitable juego de espejos que condiciona nuestra experiencia perceptiva. O mejor, no tanto que la condiciona cuanto que la constituye. De hecho, enseguida veremos cómo ante Magic Guild los espectadores se bifurcan. Y todo debido a lo que pensamos de los personajes. Motivo por el cual, ante la misma película, dos personas pueden ver películas diferentes. Y hemos vuelto al inicio de la primera parte. Tres buenas personas que hacen barbaridades condicionados por los enemigos del alma. La pregunta hecha en esa primera parte era entonces más que procedente. ¿Qué es Luis? ¿Un gilipollas? ¿Un canalla? ¿Una buena persona o un pobre hombre? No tanto porque sea necesaria, cuanto porque resulta inevitable, decimos. Hija de puta. Y porque en la respuesta que nos demos estará la clave del acceso al entendimiento de las afecciones proporcionadas por la experiencia estética. Las que nos hacen juzgar a los personajes como si no fueran seres ficcionales, sino reales. Para un buen hombre, porque Damián es un buen hombre, como bien le dice la psiquiatra del penal, ¿no? Es un pobre diablo que se ve obligado por las circunstancias a emplear métodos o procedimientos que se aproximan no ya a la dureza, sino No se trata de una interpretación de nada, ni de una opinión respecto a la calidad de la película, sino de una afección, un sentimiento producido por lo que las proyecciones sobre los personajes nos ofrecen. Porque la experiencia perceptiva de la narración cinematográfica, es decir, nuestra experiencia con el cine durante su visionado, forma parte de la misma realidad y por ello se encuentra en relación directa con la verdad de nuestras afecciones. Nuestros sentimientos ante los personajes son verdaderos y son verdaderos porque nos afectan. ¿No es cierto que si asignamos la cualidad de pobre hombre tanto a Luis como a Damián, nos encontraríamos ante la posibilidad de poder justificar sus actos de alguna manera? ¿El chantaje y el asesinato? Necesito 7.000 euros antes de una semana o tu marido sabrá todo lo que pasó anoche. Por supuesto. No hay duda de que quienes los consideran pobres hombres lo hacen anteponiendo esa supuesta cualidad de pobres hombres o de buenas personas a la de canallas, perversos o psicópatas. es un pobre diablo que se... Mientras que aquí pensamos que es precisamente su incapacidad de hacer lo adecuado en el momento de la verdad, que es lo difícil en el ser social,
lo que les sitúa frente a la humanidad y les convierte en representantes de la maldad. Decíamos, recuerden, que el problema que incide en la sociedad es que una gran parte de ella puede creer que los condicionantes que uno se encuentra en la vida no forman parte de la misma vida, sino de cosas que pudieron no suceder. Esta es la frase que les pedí que retuvieran en la primera parte. A Damián le sucedió lo que le sucedió, y es quien es, precisamente, debido a lo que le ha ido sucediendo. El cara de acelga me da mucha pena. Así Damián no es en ningún caso quien pudo ser. La historia ficción carece de sentido cuando juzgamos el presente, porque es en el presente donde se puede ser un ser moral. Si usamos el pasado para justificar un presente, estamos siendo inmorales en el presente y con el presente, que es el único modo de existencia real. No, en realidad es todo lo contrario. Es ante esas circunstancias del pasado, como las vividas por los personajes precisamente, cuando un hombre o una mujer tienen la obligación, si quieren la obligación moral, de saber humanizar al animal que somos. El cara de acelga me da mucha pena. De dignificar sus instintos, nuestros instintos. ¿Qué sería la cultura sino eso que necesitamos para domeñar nuestros instintos animales? Eso es la definición de cultura. ¿Cómo podría ser que alguien viera como buena persona a quien actúa haciendo lo contrario de lo que nos dignifica en tanto que humanos? Las situaciones difíciles son lo que aquí llamamos momentos de la verdad vitales. Pues bien, es ante ellas cuando podemos y juzgamos de verdad. Es en ellas donde podemos saber de verdad cómo somos. Es decir, el bien y el mal son valores total y absolutamente relativos. Damián no puede dejar de ser lo que precisamente es por todo lo que le ha ido sucediendo. Ese es Damián. Ese es precisamente Damián. Si se lo quitamos, si le quitamos lo que le ha ido sucediendo, no sería Damián. Por tanto, ser libre es, por su relación directa con la responsabilidad, tanto poder hacer la acción como poder deber no hacer la contención. Ah, y perdón, no se vayan todavía, que si no, no me quedo tranquilo. Antes he hablado de los padres inútiles del hoy, haciendo referencia a la forma moña y perniciosa de cómo se dirigen a sus hijos. Pero eso no es todo. Como yo vivo en una planta baja y trabajo además justo al lado de un gran ventanal que da a la calle y situado además a 30 centímetros del suelo, lo sé de muy buena tinta. ¿No se pueden imaginar ustedes la cantidad de mujeres que llaman cariño o mi amor a sus mascotas? No se lo pueden ni imaginar. Y eso solo tiene una lectura.